Buenas tardes, sean bienvenidos todos y todas a este conversatorio de el Museo de la Universidad del Rosario. Les damos la bienvenida y les agradecemos por estar el día de hoy, en el que pues tocaremos uno de los temas más interesantes que podríamos haber tocado, que es el tema de la educación y de las comunidades indígenas. Entonces, antes de presentar nuestras panelistas del día de hoy, a las personas que nos van a estar acompañando en esta conversación, quiero saludar al equipo del museo de la universidad. Entonces, primeramente, voy a saludar a Daniela Ruiz. ¿Cómo está, Daniela? Hola Nicolás, buenas tardes, estoy muy bien, muchas gracias por la invitación. A ti por aceptarla. Y igualmente tenemos la presencia de Iván Quintero. ¿Cómo está, Iván? Muy bien, Nico, gracias y muchísimas gracias a las personas que nos están acompañando el día de hoy. Pues el día de hoy contamos con dos personas que pertenecen a UR Intercultural, que es precisamente este espacio en donde pues se da ampliamente la bienvenida a nuestros estudiantes de distintas etnias indígenas. Entonces, primeramente quisiera saludar a Auranelia. Hola, Auranelia, ¿cómo está? Hola Nicolás, un gusto, muchas gracias. Y asimismo contamos con la presencia de Wendy. ¿Cómo está, Wendy? Buenas tardes a todos, muy bien y un placer de estar en este espacio con ustedes. Pues como ya dijimos, el día de hoy vamos a estar hablando un poquito sobre el tema de la educación dentro de las etnias indígenas y pues todo lo que tiene que ver con ello. Entonces, antes de darles la palabra a nuestras invitadas, tenemos que hacer una breve contextualización histórica para decirles que uno de los primeros indígenas que se tiene referencia estudiar en la Universidad del Rosario fue el sacerdote pescador. Él fue uno de los primeros indígenas de los cuales tenemos referencia, pudieron estudiar en la Universidad del Rosario, eso para allá en el año de 1810, en el cual, pues sabemos, el 20 de julio hubo la firma del Acta de la Revolución, lo que llamamos como el Acta de Independencia, en el cual también aparece su firma. Sin embargo, pues esto era una situación más bien atípica durante esta época. ¿Por qué? Porque la mayoría de población indígena no tenía derecho a acceder a la educación. ¿Qué sucedía en ese momento? Resulta que bajo leyes coloniales, la nobleza de los pueblos indígenas tenían derecho a ingresar a los colegios mayores donde estudiaban los criollos. Sin embargo, el resto de la población no podía ingresar. Y lógicamente, la educación que se dictaba en aquel entonces no era una educación que tuviera en cuenta sus principios, sus normas, sus creencias y costumbres, sino que era una educación basada en una idea de evangelizar, de culturizar entre comillas, obviamente, a los pueblos indígenas. Entonces, durante el siglo XIX eso mismo va a suceder durante la República, en las cuales se van a conformar algunos colegios, en los cuales van a extraer a los niños indígenas y los van a tratar de occidentalizar según las costumbres europeas. Es hasta el año de 1991 en que se empieza nuevamente a cuestionar todo lo que estaba sucediendo, en donde se inicia también con la Constitución un proceso de, primero, traducción de la Constitución a todas las lenguas originarias del país, y segundo, a la gran mayoría de las lenguas originarias del país, y segundo, darles un reconocimiento legal a sus territorios y a sus costumbres. Entonces, pues es una historia de educación que muchas veces oprime en vez de celebrar pues aquello que son nuestras comunidades indígenas. Entonces, pues ya diciendo estas cosas, creo que es necesario iniciar el conversatorio preguntando pues a nuestras invitadas quiénes son, que estudian en la universidad y
de qué etnia nos acompañan. Entonces, primeramente quisiera escuchar la voz de Auranelia. Muchas gracias, Nicolás. Pues muchas gracias a todos los presentes. Bueno, pues mi nombre es Auranelia Cuasputa Arapuez. Soy originaria del pueblo de Los Pastos, del departamento de Nariño, más específicamente del resguardo de Cumbal. Bueno, pues en el momento estoy estudiando jurisprudencia. Esperamos que en muy poco tiempo ya podamos culminar nuestra meta. Y pues bueno, gracias por la invitación. A usted por aceptarnos. Wendy, cuéntenos, ¿quién es usted? ¿Qué estudia en la universidad? ¿Y cómo está? Muchas gracias, Nicolás. Mi nombre es Wendy Cuetgas Muñoz. Yo soy de madre Tatuyo y de padre Huitoto. Estoy estudiando antropología. Ya estoy en los últimos semestres y pues me encuentro muy bien. Gracias por la pregunta. A ustedes. Bueno, entonces quisiera iniciar preguntándoles más o menos o sea, cómo se llegaron a vincular a la universidad. ¿Cómo es ese proceso en el que ustedes llegan a la universidad? Y qué piensan sus etnias y qué piensan sobre el hecho de que ustedes pues tengan que desplazarse tan lejos para poder ingresar a la educación superior. Entonces, Aura, no sé si quisieras iniciar. Gracias. Bueno, pues mi proceso para llegar a esta universidad fue un poquito largo porque primero pues en mi resguardo solo teníamos conocimiento del acceso a educación superior, era de la Universidad Nacional y de la Universidad de Nariño, pues que es nuestra universidad regional. Pues inicialmente no sabía de esta universidad, ni mi familia, ni allegados, y fue precisamente cuando llegué acá a Bogotá a presentar el examen de admisión de la Universidad Nacional. Y pues bueno, lamentablemente en esa oportunidad pues no fui admitida y pues no tenía más opción sino que regresarme ya pues a mi territorio. Y fue ahí cuando por unos allegados de mi hermano que le dijeron pues que había una universidad privada que estaba brindando oportunidad de algunas becas para estudiantes indígenas y pues que hiciera el intento, por decirlo de alguna manera. En esa oportunidad, pues él me dijo, son universidades privadas, allá no hay muchos estudiantes indígenas, de pronto tiene que pagar dinero, entonces pues preséntese. Entonces fue ahí cuando él me acompañó en todo el proceso. La verdad, cuando estaba a esas fechas no era muy cercana de las redes, entonces él me ayudó con el proceso pues, de inscripción en internet. Me dijo que era un proceso muy diferente porque entonces era la entrevista, no era el examen como era el de la nacional. Y pues tuve una experiencia un tanto desagradable porque pues no sabía cómo las formalidades pues de las entrevistas que se hacen en la universidad, ¿sí? Entonces como lo del vestido, no tenía ni idea, yo ese día solo fui como con una, así, como la ropa del diario y pues en mi facultad, que es para donde me dirigía, que es de jurisprudencia, también se maneja, y como lo sabrán los estudiantes rosaristas, como también una formalidad con lo del vestido. Entonces me acuerdo que tenía mi cita ese día como 7 de la mañana y llegué asustada porque estaba hasta perdida del salón y le dije a una señora, disculpe, por aquí son las entrevistas a la universidad. Bueno, para la facultad me dijo, ¿usted para entrevista? Le dije, sí, dijo, pues sí, dijo, sí. Bueno, cuando ya llegué, pues como estaba en el listado, entonces me dijeron,
como que ya, bueno, siga para la entrevista y pues fue incómodo porque los demás participantes estaban acompañados de sus padres, muy elegantes, con sus vestidos así como muy bonitos y me sentí incómoda pues porque era todo lo contrario mi presentación y uno a veces capta miradas así como un poco duras, ¿no? Y bueno, más sin embargo, pues entré, las preguntas adentro también fueron como sus padres en dónde trabajan, quién le va a pagar esta universidad, si no gana la beca, entonces, ¿qué hace? Pues cosas de pronto que no iban con mi contexto porque pues no vengo de familias adineradas, por decirlo así, ¿no? Más sin embargo, pues la universidad creo que estaba empezando a abrir, se puede decir, las puertas a otras miradas y fue como así, ingresamos, soy becaria del primer, decirlo como el primer convenio que hubo, porque en ese entonces solo eran 2 becarios al año y no era solo de indígenas, sino también con los compañeros afrodescendientes y raizales. Entonces, era un poquito, creo que complejo el ingreso, pero pues creo que fui muy afortunada. Y pues también ya como a lo largo de la carrera, pues sí me dio un poquito duro el inicio porque yo ya tenía un lapso casi que de, a ver, casi 7 años en la diferencia de lo que salí del colegio a como volver sí, a retomar otra vez los estudios. Entonces fue una adaptación un poquito dura, pero la verdad sí muy importante, y aquí voy con la otra pregunta en la que usted decía, cómo lo ve la comunidad, y es que pues inicialmente no era como uno de los propósitos como que salir a estos espacios, sino que de pronto estar al ritmo de la comunidad y dentro del territorio, ¿sí? Pero las mismas dinámicas a las que nos hemos tenido que enfrentar desde la lucha, desde la resistencia, también miran nuestros abuelos que es necesario conocer entonces lo que está fuera de nuestro territorio. Entonces, mis abuelos nunca tuvieron la oportunidad de salir. Bueno, pues alcanzamos esta meta, yo sería la primera egresada de educación superior, por decirlo así. Entonces, porque creemos que la educación es para construir, que la educación es para conocernos y que la educación transforma y pues que en Colombia estamos llamados a construir más cosas por, pues, viendo la realidad a la que, pues, hemos estado viviendo a lo largo de estos años por la violencia. Creo que es momento de unirnos y de transformar cosas. Entonces, pues, muchas gracias. A usted por esa respuesta, qué bello. Wendy, cuéntenos, ¿cómo fue su experiencia? Y lo mismo, ¿qué opinó, pues, qué opinaron dentro de la comunidad en el momento en que usted decide venir a Bogotá a hacer sus estudios de educación superior? Bueno, buenas tardes. Pues inicialmente yo ingresé en el año 2017-2. Semestre, como estudiando antes en otra universidad, pero yo creo que nosotros como pueblos también a veces pasamos por un proceso de, digamos, recapacitación de los saberes culturales. Entonces tuve la oportunidad de participar en una formación de líderes indígenas, una escuela de formación política de la Amazonía colombiana. Recuerdo que inicialmente me inscribí al programa de jurisprudencia, pero no fui admitida, de pronto tal vez por lo que contaba Neila más adelante, más atrás digo. Entonces, como segunda, digamos, opción, tenía una carrera que siempre me había parecido interesante, entonces me inscribí al programa de antropología. Nosotras somos como parte de ese proceso de programa que tenía antes la universidad con respecto a los grupos minoritarios, en donde
se presentaban cerca de 80 jóvenes indígenas y afros, raizales, y solamente pasaban en muchas ocasiones. Entonces, era digamos, un programa un poco competitivo, y pues tenía pocas, digamos, pocas opciones de que un joven o una mujer que quiera estudiar en la educación superior logre pasar con tantos estudiantes que quieren y con tan pocos cupos. Entonces, en el año 2017, pues pasé a antropología. Recuerdo también que pues iba un poco desilusionada porque pues ya tenía una experiencia anterior. Sin embargo, llegué a la facultad y recuerdo a un profesor que me hizo la entrevista. Él se sorprendió porque por primera vez un indígena llegaba a, digamos, a inscribirse a la Escuela de Ciencias Humanas, y me preguntó qué quería lograr con mi ingreso ahí. Pues yo en ese tiempo era un poco resabiada, digamos, con las ciencias humanas. Nosotros los conjuntos de investigaciones, y además, pues como antes venía de un proceso, ya tenía como que ese enfoque hacia la investigación que me pareció muy interesante. Entonces, seguí con la entrevista, como les dije, sin ganas, porque pues ya tenía una experiencia anterior, y cuando pues me llaman, yo recuerdo que estaba en mi comunidad, y me dicen que logré pasar digamos, a la beca de grupos minoritarios, y pues ahí llega como el dilema que tenemos todos los jóvenes indígenas cuando queremos llegar a estudiar a una ciudad como Bogotá. ¿Cómo vamos a pagar el arriendo? ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo vamos a conseguir para las copias? Digamos que es un proceso un poco duro, pero digamos que si hay un apoyo de parte externas, se logra. En mi caso, pues tenía, digamos, un conocido que me ayudó a pagar la matrícula que corría por parte del 10%, y después me tocó, digamos, pagarle, digamos que lo que me había prestado. Entonces, a partir de eso, fui como pensando en el ahorrar para poder pagar la siguiente matrícula. Ese fue como, digamos, el proceso por el cual ingresé acá a la Universidad del Rosario, y pues muy, muy felices. Se están abriendo muchos escuelas, antes con la de José Ignacio y ahora con los jóvenes actuales indígenas. Muchas gracias. Pues ustedes ya nos han dado luces sobre lo que va a ser la siguiente pregunta en el momento en que nos cuentan pues que antes existía este programa en el cual pues había como una especie de competencia. Entonces yo quisiera saber si ustedes consideran que pues ingresar a la educación superior para la población indígena, para las personas que pertenecen a comunidades indígenas, es más complicado o si existen las facilidades para ello. Entonces, primero quisiera nuevamente darle la palabra a Wendy. Vale. Yo creo que digamos que hay un debate nacional con respecto a las garantías que tienen los pueblos indígenas con respecto al acceso a la educación. ¿Sí me escuchan bien? Listo. Entonces, yo creo que es un tema también un poco complejo, porque pues a pesar de que hay garantías, también se debe tener en cuenta que para salir de un territorio también se necesita esa estabilidad. Yo siento que muy a pesar de que hayan esas posibilidades, también dentro de las universidades deben haber un enfoque en el cual los estudiantes que llegan de territorios puedan tener ese acompañamiento, ese enfoque hacia su estabilidad dentro de la universidad.
Yo siento que sí es necesario esos enfoques para que más estudiantes puedan terminar sus carreras, ya que pues lo que menos se quiere es que se generen deserciones. Muchas gracias. Aura, ¿qué nos podrías decir tú al respecto? Sí, pues precisamente creo que Wendy lo ha dicho. La verdad, una primer lucha pues es como tal, como el cupo, se puede decir, dentro de una universidad que no resulta fácil, sea en universidad pública, sea en una universidad privada. Y de ahí vienen los retos apegados a esto, ¿no? Y es primero el tema económico, la verdad sí ha sido un tema complejo para los estudiantes porque la estabilidad, la adaptación a la ciudad, eh, también lleva consigo pues la afectación en su rendimiento académico. También está el tema de lo definimos como las soledades, también ha afectado la parte psicológica de los estudiantes porque la verdad salir del territorio no es como venir de paseo a la ciudad. A veces nos tenemos que enfrentar a vivir en zonas que nunca esperamos conocer. Por ejemplo, yo me acuerdo en mis primeros semestres y pues como no conocía, como a veces dicen, como allá hay zonas un poco más complejas que vivir a diferencia de otro barrio. Yo vivía por aquí en Santa Fe, como de la Caracas hacia abajo, y entonces pues era duro porque es como zona delicada, ¿sí? Por decirlo así. Entonces, de alguna manera uno se ve afectado como también para llevar consigo su rendimiento académico, ¿sí? Entonces, esas son como esas garantías a las que se refiere Wendy, y es que no es solo el cupo como tal, porque la universidad a uno también le exige el promedio, le exige conocer, por ejemplo, el tema del inglés, también, también ha sido muy duro, o por lo menos desde mi pensum y teniendo en cuenta que somos, o por lo menos personalmente soy egresada de un colegio en donde estos conocimientos son demasiado básicos, entonces cuando uno se enfrenta a la universidad y ya a coger temas de este tipo, la verdad, pues uno pierde el ritmo y pues incluso llegar a bajar el nivel académico, ¿no? Entonces ahí es donde uno también pone en riesgo su beca y pues a veces por eso también se ha dado la diserción de algunos compañeros y lamentablemente pues no pueden cumplir ese sueño de pues de graduarse en alguna profesión. Entonces los retos son bastantes, pero pues bueno, la idea es que poco a poco poder pues construir algunas garantías para que los estudiantes pues no pierdan esa oportunidad de estar en una universidad y salir egresados. Muchas gracias. Precisamente creo que ahí es donde nace pues la importancia de UR Intercultural. Entonces yo quisiera preguntarles qué es UR Intercultural, pues cómo está organizado y quiénes hacen parte. Si tú quisieras contestar, Neila, pues estaría muy agradecido. Gracias, Nicolás. Bueno, pues precisamente viendo esas realidades a los que nos enfrentamos, pues los estudiantes en esta universidad y por iniciativa de ahora ya de profesores, recordemos a la profe Ángela Santa María, al profesor Bastián, que fueron como los que se puede decir los que empezaron a sembrar esta semilla porque ellos conociendo precisamente estas realidades es donde empiezan como este camino de diálogo, se puede decir, con los pueblos indígenas. Estoy hablando como inicialmente aproximadamente de hace unos 15 años, en donde estuvieron los primeros becarios, se puede decir, ¿no? En la Universidad del Rosario. Entonces, viendo precisamente todos los desafíos en donde se venían enfrentando los estudiantes, es donde se empieza a plantear cómo primero pues la universidad empiece a abrir las puertas
a los estudiantes, ¿sí? Primero, pues con los cupos, por lo que decíamos inicialmente, el otro convenio solo eran 3 al año y pues al lado de los otros pueblos. Entonces, para el 19-2, entonces se empieza ya a abrir cupos que es de 25 cupos y también pues para los del grupo afrodescendientes y raizales, ¿sí? Entonces ahí es donde empieza a cambiar, se puede decir, la mirada ya en la universidad, porque ya contamos con más estudiantes, ya en este momento somos 80, y pues el equipo entonces está pensado en no solo entonces los cupos, sino también cómo hacer ese acompañamiento, precisamente por las dificultades de estabilidad acá en la ciudad, que no es fácil, entonces está ahí nuestra compañera y egresada indígena, que es Dunen Muelas, que pues siendo conocedora también de las realidades de los pueblos, ella está haciendo ese acompañamiento. También está la profe Jessica Serrano, en donde se ha intentado entonces como otra forma una apuesta a los nuevos estudiantes y entonces de abrir nuevos espacios a través de semilleros, a través de eventos, en donde es precisamente eso, ¿no? Mostrarle a la universidad que hay una diversidad que se debe conocer, que se debe respetar y que pues hasta ahora la universidad todavía no había tenido esa oportunidad. Entonces, ese es el programa. No sé si Wendy me ayuda a complementar. Gracias. Por favor. Bueno, como lo decía Neila, pues Fuera Intercultural nace desde una lucha por generar espacios para que los estudiantes indígenas, afros, raizales y palenqueros que se encuentran en la universidad tengan esa estabilidad dentro de sus estudios. Yo creo que, como lo decía Neila, fue un proceso, digamos, de concertación, de diálogo, y también fue muy gratificante encontrar que la universidad, debido, digamos, a la historia, logró abrir este espacio para los estudiantes indígenas y afros, en el cual se pueda contribuir un poco a la consolidación de los procesos propios de los estudiantes en sus proyectos de vida y también en sus proyectos comunitarios. Yo creo que este nuevo programa parte desde encontrar ese acompañamiento entre los estudiantes que están en la capital Bogotá y también un acompañamiento a las organizaciones indígenas, fortaleciéndolas con equipos de profesionales que puedan tener ese sentido social, puedan tener, lleguen a graduar y lleguen a sus territorios a contribuir en algo. Lo dijo Neila, este proceso nace hace aproximadamente más de 15 años. Es un proceso que llevó muchas incidencias, tanto universitarias, también de carácter internacional, ya que en primera mano salió desde la Escuela Intercultural de Diplomacia Indígena, en cabeza de la profesora Ángela Santamaría, el profesor Bastián Bosa y otro grupo de profesores que estaban dentro de para llegar a consolidarse como un programa ejemplo también para las academias a nivel nacional, ya que pues actualmente hay cerca de 80 nuevos estudiantes. Desde el 2019-2 se empezó a recibir estudiantes con esta nueva alianza y pues ha dejado en los últimos 2 semestres un proceso muy hermoso para la universidad, con eventos de interculturalidad, con posturas desde el pensamiento indígena y la academia, visibilización de los conocimientos tradicionales de los jóvenes que hacen parte de Fuera Intercultural. Hay cerca de 26 pueblos indígenas que están representados en la universidad, que entre ellos está el Pasto, el Huitoto, está el Zenú, el Inga, el Cubeo, Tucano, y Guayús, Arhuacos. Hay una
digamos, pronto se van reconociendo. Yo creo que Colombia también se debe al reconocimiento que tienen los pueblos hacia los pueblos indígenas, y pues ese es un paso que la universidad y ahí un poco la historia de Colombia. Muchas gracias, Wendy. Creo que a lo último tuvimos unos problemas técnicos. Ahorita volvemos contigo y con lo que nos estabas diciendo. Ya ustedes hablaban de el AIDI. Entonces, yo quisiera saber qué es el AIDI y precisamente, ya que Wendy tocaba que ya habían tenido algún tipo de eventos dentro de la AIDI, perdón, ya que había tenido unos tipos de eventos en la universidad, ¿qué tipos de eventos son? Y pues más o menos un poquito de ello, cómo se desarrollaron y pues ese tipo de cosas. Entonces, Neila, no sé si tú quisieras contestar. Sí. Bueno, pues la AIDI, como lo mencionaba Wendy, es uno de los proyectos anteriores a UERE Intercultural. Precisamente es ese equipo el que estamos hablando, del que ya más o menos tiene más de 15 años, y es el que se ha formado a partir de esa necesidad, ¿sí? de que es importante el diálogo universal al que hace a veces el llamado la misma universidad, del conocer otras miradas. Entonces es ahí donde el equipo empieza a relacionarse con los pueblos de los inicialmente becados, que es con el pueblo arahuaco. Entonces es como esa apuesta de decir, bueno, si bien hay un conocimiento que se está construyendo dentro de la universidad, también es necesario salir a esas comunidades. Entonces, precisamente, y por la presencia de los estudiantes que estaban en ese entonces, es donde se empieza a hacer el acercamiento con este pueblo indígena, ¿sí? Entonces, es ahí donde salen todas estas reflexiones de que del diálogo de saberes, de la importancia del diálogo de saberes, de conocernos, y de que la universidad también en corresponsabilidad ¿qué es? También del servicio con los pueblos, también lleve ese conocimiento a los territorios, ¿sí? Porque pues por las mismas realidades es muy difícil dar esas capacitaciones en la universidad, sino que también se pueda trasladar entonces la universidad a los territorios. Y es desde ahí en donde se empieza a trabajar a través de talleres, a través de módulos, y entonces ahí es donde la universidad se empieza también a cuestionar sus formas de enseñanzas y de aprendizaje, ¿sí? En donde no es ya de esa forma en donde se ve vertical, de que arriba está el alguien que sabe y que abajo está el que no sabe o el que ignora, sino que con los pueblos indígenas es otras dinámicas. Entonces empiezan también a cuestionar, se puede decir, las metodologías, en donde para nosotros y desde los pueblos es ya un diálogo, se puede decir, horizontal, ¿sí? En donde es importante el que está al lado, el niño, el abuelo, el anciano, pero también el que viene de afuera. Entonces aquí nos estamos educando entre todos. Y es entonces, y con la llegada también ya de nuevos estudiantes, en esa oportunidad ya se contaba con el compañero Yaku Sijindioy, que es del pueblo Kamsá, y entonces empieza la escuela a moverse, se puede decir, ya a otros territorios, a ir al Putumayo, en esta oportunidad ya a trabajar también con el Amazonas, en Nariño, en Risaralda, todo en pro de conocer y trabajar y también ver las apuestas a los que los pueblos se ven enfrentados en estos tiempos, ¿sí? Entonces los retos de educación, retos en territorio, retos en salud,
y cómo la universidad pueda apoyar a estos procesos. Entonces, la Escuela Intercultural trabaja desde la investigación, pero también desde el trabajo colaborativo y colectivo en los territorios. Wendy, no sé si quisieras complementar un poco lo que nos acaba de decir Aura. Sí, pues la Escuela Intercultural de Diplomacia Indígena, EIDI, lleva varios años, digamos, realizando ese proceso de enseñanza a los pueblos indígenas en territorios. Para la EIDI, a través de los diplomados, o sea, se busca llevar la educación a las regiones más alejadas y que en estas no haya como un, un impedimento en edad, en género y en conocimiento. Entonces, se lleva el conocimiento desde los niños hasta el más adulto y siempre teniendo en cuenta los sabedores, las mayoras, los mamos, que son los que guían el proceso del diplomado. Yo creo que el proceso que ha llevado la EIDI a lo largo de 15 años ha generado frutos porque desde ahí nace digamos, la necesidad de abrir espacios para que los jóvenes, para que las personas que quieran ingresar a la educación superior encuentren un punto en donde puedan fortalecer esos conocimientos. Yo creo que desde ahí surge la necesidad y se genera la problemática para luego buscar la estrategia que sería como la UER Intercultural, el programa que trae los jóvenes de los territorios en donde ha llegado la EIDI y en otras zonas donde digamos, no han salido jóvenes a acceder a la educación superior. Principalmente, pues, la experiencia es muy, digamos, enriquecedora porque en muchas ocasiones cuando un estudiante indígena llega digamos, a un claustro académico, pues la enseñanza siempre se hace desde la parte occidental. Entonces, encontrar espacios como estos eh, genera digamos, un equilibrio entre los dos saberes, ya que se aprende desde la academia y se puede llevar al territorio a enseñar lo que se ha aprendido y también a interlocutarlo, a llevarlo a las palabras propias de los pueblos indígenas. Eso es, digamos, el paso que ha llevado la EIDI. También es un grupo de investigación, ha acogido a varios estudiantes indígenas, programa de grupos minoritarios que pues vale la pena recalcar como que la iniciativa nace a partir de la llegada de estudiantes como Dunen Muelas, como Yakusi Jindioy, como Neila, quienes aportaron un poco para que la EIDI también llegara a sus territorios y se generaran estas alianzas y necesidades para los futuros estudiantes. La EIDI ha llegado a casi todas las zonas de las regiones colombianas apartadas y ha llevado esa educación no escolarizada digamos, de profesor catedrático, sino a partir de un diálogo de saberes en donde aprende, digamos, aprende el profesor y aprende también el estudiante y así se genera el diálogo entre los participantes. Y pues también se hace acompañamiento a las organizaciones, se fortalece digamos, el ámbito del sistema de gobierno propio y también tiene un enfoque muy interesante que es a partir de que las mujeres se generen instrumentos que puedan aportar a sus procesos de base, como las organizaciones, los comités de mujeres, se dan las herramientas y pues ha llevado muchas oportunidades a territorios como la Amazonía, la Orinoquía, el Caribe, la parte central y demás. Pues ya ustedes nos han comentado cómo ha sido el proceso con la EIDI. Sin embargo, también sabemos que desde UR Intercultural hay ciertas selectivas, hay ciertos cursos los cuales se brindan a la comunidad universitaria.
No sé si Wendy nos quisiera contar un poco de esto, qué son esas electivas y pues si le han llegado o si han cumplido con su intención de llegarle a la mayoría de la comunidad universitaria. Claro que sí, yo creo que esta inclusión de electivas con enfoque étnico en la universidad no solamente aportan un granito de arena a los estudiantes no indígenas, sino también se genera un respeto, un conocimiento de los profesores que dictan esas clases. Yo he tenido la oportunidad de matricular la asignatura de mujeres indígenas tejiendo resistencia con Dunen Muelas, en el cual participamos cerca de 50 estudiantes internacionales, colombianos e indígenas, también miembros de los pueblos afrocolombianos, raizales y palenqueros. Y la verdad, dentro de una aula académica se puede encontrar ese diálogo hacia la multiculturalidad y el respeto hacia el otro, siempre con el interés de aprender de lo que piensa la otra persona, por qué tiene su, digamos, su ley de origen, por qué tiene su proyecto de vida, se genera, digamos, dentro de estas clases. También tuve la oportunidad de matricular la asignatura de Fanny Cuiru, la profesora Huitoto, que es lengua, memoria histórica del pueblo Huitoto. De igual forma fue una asignatura muy multicultural, en donde asistieron estudiantes internacionales, colombianos e indígenas de otros pueblos, en donde se pudo compartir un poco de la historia que llevan los pueblos indígenas amazónicos, como la cauchería, como la evangelización, también un poco sobre la lengua. Recuerdo que varios salieron hablando en Huitoto, pero pues debido a las, digamos, dificultades de este semestre, la materia no pudo ser ofertada, pero es como invitarle también a todos los que nos escuchan en esta conferencia para que pues puedan llevarse un poco de las partes culturales de los pueblos indígenas. Por otra parte, también tuve la oportunidad de ver la clase de construcción de paz, género y etnicidad con la profe Ángela Santamaría. Este es un proceso, yo creo que fundamental para el profesional que se está formando. Y yo creo que la universidad goza de una clase que puede aportar mucho a la integridad de los estudiantes con esta clase, porque es una clase teórica y práctica, y además de esos dos puntos, es una clase que aporta al proceso digamos, de las carreras a las que los estudiantes escogen, y también cómo ellos desde sus carreras pueden llevar ese conocimiento a los territorios a partir de los diplomados, y con estos aprender de la comunidad, porque en muchas ocasiones se aprende, ya que uno a veces en las clases como que tiene ese modelo catedrático, y en territorio se da cuenta que no, que existen otras formas de enseñanza, y pues se va formando también como un profesional íntegro. Pues hasta el momento esas son las materias que he cursado, pero este semestre encontramos con una variedad de ofertas académicas que fueron muy interesantes. Una de ellas fue diálogos de saberes en la formación, en la investigación formativa, que va a dictar la profe Ángela, y que va a estar con un grupo de personas multiculturales, de igual forma como lo somos nosotros, los estudiantes de UER Intercultural, y también las personas que están interesadas en aprender un poco qué es el diálogo de saberes y cómo se lleva esto a la investigación. Por otra parte, también está la clase de Paula, la profesora Paula Cáceres, es Retos Interculturales en la Educación. Es una clase que, como lo decíamos antes, para, digamos, que los jóvenes indígenas encuentren estabilidad, se deben generar estrategias que permitan que ellos culminen sus estudios, y esta electiva es para eso, para acompañar, para brindar apoyo emocional y espiritual a estos jóvenes, y también para prepararlos para los siguientes semestres. Es una clase que nace con este enfoque,
y pues qué bueno que la universidad aceptó que se dictara y pues tuvimos también la clase ofertada del profesor Pablo Mora. Desafortunadamente, debido a los cupos, no pudo ser, digamos, se canceló, pero seguramente sí aportaría un paso importante en la parte audiovisual de los pueblos indígenas y esperamos que en los próximos semestres pues se oferten más clases, no solamente para, digamos, los estudiantes indígenas, sino también para toda la comunidad rosarista. Muchas gracias, Wendy. Aura, no sé si quisieras complementar un poco la información que nos acaban de dar. Gracias. Sí, pues como lo mencionaba Wendy, la apuesta del programa Hora Intercultural es precisamente apostarle a esa verdadera interculturalidad en la Universidad del Rosario, ¿sí? Porque esto no está pensado solo para los estudiantes indígenas, sino está pensado para toda la comunidad rosarista. Entonces, como ella lo describió, hay muchos temas a los que se extiende la invitación a cada uno de los estudiantes a que hagan parte de esto para que conozcan esas nuevas realidades. También, así como hay temas, por ejemplo, por ejemplo, desde la salud, desde el tejido, desde la música. También hay retos difíciles a los que los territorios también se enfrentan, como las extracciones, las minerías, y en donde en cada una de estas clases los profesores se han enfocado en ¿qué es? En abrir ese diálogo a los estudiantes que a veces en otras materias no lo vemos, porque son profesores que vienen de territorio, que han vivido experiencias. Entonces es como a ese llamado que el estudiante se interese por estos temas y pues así más adelante se pueda de pronto a partir de una investigación o se puedan unir a los talleres que se dicta desde la EIDI y pues en pro de construir, ¿no? Algo mejor para el mañana. Gracias, Aura. Ustedes ya nos habían hablado un poco de las primeras dificultades que ustedes sintieron en el momento pues de venir a la ciudad, de enfrentarse a la entrevista, por ejemplo. Yo quisiera saber desde sus perspectivas si consideran que aún existen problemas dentro de la misma institución, es decir, si dentro de la institucionalidad, dentro de la Universidad del Rosario, aún perviven algunos problemas para, primero, nuestros estudiantes indígenas y, segundo, para el desarrollo de las actividades de UR Intercultural. Entonces, quisiera nuevamente darte la palabra a ti, Aura, y después vamos con Wendy. Bueno, pues en relación a este tema, creo que, bueno, pues ya para estas fechas, las problemáticas que de pronto inicialmente teníamos los primeros becarios, se puede decir, cuando llegamos a esta universidad, se han ido precisamente poco a poco, creo que tratando de colaborar o de que no vuelva a suceder precisamente por las experiencias que han pasado, pero creo que todavía el programa tiene aún más retos a los que de pronto algunos son conocidos, como le decía, el tema de la estabilidad, tanto emocional, económica de los estudiantes y académica también dentro de la universidad, que no es fácil. Quizá también con la presencia de los estudiantes que a medida que van llegando cada semestre, van a ir quizás surgiendo nuevos retos, ¿no? Porque precisamente ya cuando se tiene a los estudiantes en la universidad es cuando se conocerá de los problemas a los que nos tenemos que enfrentar, pero... Mientras tanto, Wendy, ¿nos podrías ir contando desde tu perspectiva, pues lo mismo, si hay aún dificultades dentro de la universidad para la población indígena y para UR Intercultural? Yo creo que principalmente todo es un proceso, ¿no? Apenas, digamos, el programa está
generando sus primeros pinitos que muy seguramente más adelante van a dar muchos frutos y los frutos apenas están, digamos, sembrando, que son estos estudiantes indígenas que están llegando a la universidad. Más que, digamos, un enfoque hacia, digamos, las dificultades, el reto radica en el individuo, en el estudiante. Yo creo que nosotros como estudiantes indígenas, en muchas ocasiones en los territorios no se da esa misma educación que la recibe alguien que está, digamos, en la ciudad, alguien que ha estudiado en un colegio bilingüe, alguien que ha tenido acceso a medios tecnológicos, etcétera. Y llegar, digamos, a una universidad y encontrarse con retos como leer un texto en inglés de cerca de 60 páginas, digamos, son los retos pequeños que se encuentran en el camino como estudiantes. También están los retos por la parte, digamos que la parte social que se encuentra dentro de la institución como tal. Están las críticas hacia varios estudiantes debido a, digamos, su ingreso. Hemos encontrado con varias muestras digamos, de discriminación, pero de una u otra forma, digamos que es un proceso porque la comunidad rosarista y las demás instituciones apenas están llegando a los estudiantes de los pueblos étnicos a estos espacios y yo digo que es un paso a encontrar ese respeto por la diversidad cultural que tiene Colombia y es un proceso en el cual como estudiante, como persona, uno va afrontando en el camino. Claro que sí que hay muchas, digamos, dificultades, hay retos y demás, pero todo es un proceso que apenas está creciendo y que seguramente en un futuro también va a generar muchas propuestas. Como lo dije anteriormente, con el programa se lleva cerca de 1 año y medio, pero ha generado grandes cambios en la mentalidad de los administrativos, en la mentalidad de los estudiantes, en la parte de nuestros trabajadores, como los celadores, como las señoras que nos ayudan con la limpieza. Ha generado un cambio de conciencia ver a estudiantes indígenas con su traje, con su pintura, con su forma de pensar y pues yo creo que ese es como el objetivo, ¿no? Llegar a un acuerdo y un respeto hacia la diversidad cultural colombiana y es un paso que se está dando y que seguramente más adelante van a llegar más cosas buenas y eso podría, digamos, como que aportar con respecto a las dificultades y retos. Neila, tú pues estabas hablando antes de ser interrumpida, entonces continúa, por favor. Qué pena pedir disculpas ante todo. Sí, pues los retos, la verdad, a los que como estudiantes tenemos que enfrentarnos son, bueno, los académicos, creo que en algún momento los habíamos comentado algunos pocos, no son fáciles, primero pues porque en su mayoría de estudiantes somos egresados de colegios de comunidades que de pronto no están en la misma nivel, se puede decir, o calidad de educación que de pronto a diferencia de chicos de ciudades han recibido, ¿sí? Entonces, esa es como una dificultad, primero porque pues no tenemos como esos ritmos, por ejemplo, de lecturas largas, de libros, el tema del inglés también a veces ha representado una dificultad. Bueno, más sin embargo, pues la universidad precisamente viendo esto, últimamente también abrió la posibilidad de reconocer precisamente las lenguas indígenas
porque se estaba pidiendo como requisito a media carrera, y si no, pues el sistema lo bloqueaba, ¿sí? Y entonces permitió reconocer que la segunda lengua para nosotros significa el español, y pues se da importancia también a la lengua materna. Entonces, en esa oportunidad, pues la universidad creo que se ha puesto en diálogo a esa apuesta, y pues está permitido entonces que los becarios que estamos en esta universidad pues se les reconozca. Entonces, en principio pues ya no, ya no sería un inconveniente, pero más sin embargo, como le he dicho en otras oportunidades, también creo que tenemos que verlo como una habilidad, porque ya también como estudiantes y como futuros egresados queremos también salir más allá de Colombia y quizá pues también tener la oportunidad de comunicarnos con, pues, con los demás, ¿no? Entonces son apuestas que en el camino queremos ir, pues ojalá que ya no representen dificultad, pero a lo que queremos es que con la llegada de los nuevos estudiantes que vienen, que la universidad se dé la oportunidad de conocernos, de dialogar, de construir nuevas cosas, eh, y de, ¿y de qué es? Y pues no, de construir. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a nuestros amigos, quisiera muy brevemente que contestaran la siguiente pregunta. Pues ya con todo esto en mente, ¿cuáles consideran que son los mayores retos a nivel nacional que tienen que afrontar las etnias y las comunidades indígenas en materia de educación? ¿Qué aún falta en el país para empezar a construir la educación diversa, como ustedes ya nos han contado? Y pues eso, sería esa la pregunta. Entonces, Aura, por favor. Bueno, pues los retos, ya hablando como pueblos indígenas a nivel nacional, en temas de educación, pues creo que falta mucho. Uno de ellos, pues sí, es el acceso primero pues a educación superior por parte de los estudiantes. Si bien hemos tenido la oportunidad de acceder a algunos pocos, la verdad en porcentajes es mínimo. Creo que aún todavía queda la apuesta de que las universidades, tanto públicas como privadas, abran aún más las posibilidades de acceso a los estudiantes, pero también, como lo comentaba Wendy, de alguna forma también sin tanta brecha, ¿sí? Porque de pronto nos piden puntajes altos, nos piden algunas condiciones a las que a veces todavía sigue representando dificultad. Y el otro también es el tema de valorar los conocimientos con los que tenemos desde nuestras comunidades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en ese caso, la Universidad del Rosario me parece muy importante esa apuesta a que se valora, por ejemplo, el proceso que venga el estudiante trabajando desde su comunidad. Entonces ya no es tan importante de pronto qué puntaje tienen matemáticas, qué puntaje tienen física, sino qué proceso ha venido haciendo en su comunidad. Entonces es de alguna manera como quitar esas brechas a las que normalmente no podíamos de pronto pasar, pero sí se valoran con nuevas cosas, entonces es una forma de acceder a educación. Eso por un lado, y pues a nivel general se podría decir que el movimiento indígena está trabajando precisamente el tema de ese diálogo intercultural, porque se tiene la perspectiva que la educación es la única que nos permitirá primero pues conocernos, pero a través del respeto y del diálogo, eh, para, ¿para qué es? Para que se pueda pensar una Colombia nueva, ¿sí? Si primero no nos conocemos, por ejemplo, de pronto mañana de los que estamos aquí en este momento van a estar ocupando espacios, no sé, sea públicos o privados, desde un ministerio, y tiene que tomar decisiones, pero si usted no conoce lo que está pasando en los territorios, difícilmente va a tomar una decisión acertada. Entonces,
a eso es lo que se le apuesta a la educación, tanto desde los pueblos indígenas, pero también desde los no indígenas, porque pues desde acá, desde las ciudades también hay un desconocimiento y por eso pues es ese diálogo intercultural, ¿no? Y del llamado al respeto y pues el de conocernos. Entonces se están construyendo o apostando a la construcción también de universidades indígenas, pero pues el gobierno también le hace falta voluntad política para que esto se haga realidad. Hay algunos casos de los que ya se ha venido reconociendo. Creo que es la universidad en el Cauca, la UAIN, pero pues apenas una, pero en la diversidad en la que nos encontramos en Colombia, que somos más de 115 pueblos indígenas, pues creo que es un mínimo y le falta mucho por aportar por parte del Estado colombiano, ¿sí? Y creemos que si se da esas posibilidades, tanto del aprender, tanto desde acá de las ciudades como desde los territorios, se puede formar pues el verdadero diálogo intercultural y a partir de eso pues generar un mejor mañana. Gracias. Muchas gracias a ti. Wendy, ¿qué nos podrías decir tú al respecto? Bueno, pues desde mi pueblo siempre miramos como el origen de estas dificultades y por qué se están dando, digamos, estas problemáticas. Yo creo que la educación se debe enfocar principalmente desde la parte de las escuelas, los colegios y demás que se encuentran en territorios. A partir de eso se genera, digamos que esa interculturalidad, ese reconocimiento por la educación propia de los pueblos indígenas, ya que actualmente se dice que en los territorios hay etnoeducación y demás, pero muy en la práctica no se mira, digamos, como tal la etnoeducación, sino una imposición de parte del gobierno con respecto a los currículums, a la malla curricular, con respecto inclusive a los profesores, cuando en realidad ese reconocer es ese conocimiento milenario que tienen los pueblos indígenas de aprendizaje, de enseñanza, de divulgación de sus conocimientos para así llegar a que estos dos conocimientos puedan tener un equilibrio. Y ahí es donde surge, digamos, la problemática central de lo que viene posteriormente, como es el acceso a la educación, como es el superior. Yo creo que como tal se necesita un diálogo de saberes entre el gobierno y los pueblos indígenas con la posición de qué es educación y qué es necesario para que los pueblos puedan tener digamos, un balance entre sus dos, digamos, formas de educación, una la que pone el gobierno y una la que los pueblos tienen desde sus propias cosmovisiones. Con respecto al acceso a la educación superior, yo creo que de igual también radica la postura del gobierno, ya que muchos jóvenes también nos encontramos estudiando con créditos del ICETEX y demás, y si surgen estas pequeñas dificultades como deserción, se llevan, digamos, digamos el peso de tener un cobro más adelante, cuando en realidad detrás de todo eso no se generaron estrategias de generar que la educación se brindara dignamente. Entonces, como lo decía Neila, el movimiento indígena ha hecho varias concertaciones para que esto se haga realidad, las propuestas que dan los líderes de la base, las personas que están en los territorios, pero hace falta un poco, digamos, esa parte de diálogo. También en ese sentido es también muy importante recalcar que se están creando universidades indígenas
como la UAIN, como las de los MISAC, y muy, digamos, muy prontamente posiblemente la de la Amazonía, pero también tenemos que tener en cuenta, digamos, los retos que presentan estas y las trabas que pone el gobierno también para que se creen estas universidades. Y ahí es donde se generan pequeños actos que llegan a los territorios como lo son los diplomados que llegan a fortalecer a los pueblos en sus territorios y a llevar esa educación para las bases, para los abuelos, para los jóvenes, para las mujeres, sin necesidad de un grado de escolaridad, sino a partir de un diálogo de saberes entre los dos actores. Entonces, yo creo que como estrategia siempre lo he puesto este proceso que ha llevado la EIDI con los territorios, porque ahí es donde nace la interculturalidad y esa es como la semilla de nuestro programa Huera Intercultural. Gracias. Creo que Iván tenía una pregunta antes de abrir el micrófono. Sí, bueno, primero que todo, muchísimas gracias a nuestros panelistas, gracias Nico también. Ha sido una charla muy, muy interesante, muy importante sobre todo. Y pues bueno, es que la pregunta que yo quisiera hacer tiene que ver con que precisamente este espacio que nosotros abrimos en Museo de la Universidad del Rosario es un espacio crítico, es un espacio para escuchar las voces de las personas que generalmente no son escuchadas, ¿verdad? Y es también un espacio, digamos, si se quiere, académico y pues que pretende un poco enseñarnos hasta a nosotros mismos y pues a las personas que nos ven. Yo quería preguntarles a ustedes y antes de abrir el micrófono a quienes nos ven y nos escuchan para que puedan hacer sus preguntas, pues vayan pensando de hecho las preguntas. Yo quería preguntarles a ustedes, nos han contado eso, un poco los retos, un poco las cosas que no han funcionado del todo, pero puntualmente, ¿cómo es la relación de ustedes con la universidad? Hay cosas que ustedes están peleando desde su programa, están luchando porque se les reconozcan muchas cosas, pues que deberían ser obvias, ¿cierto? Pero pues que, bueno, es un proceso, ustedes lo dicen, ha sido un proceso muy largo, ha sido un proceso arduo. La Universidad del Rosario, por ejemplo, está implementando algunas cosas de a poco, está probando otras, pero ustedes en todo este proceso que han hecho, ¿cuáles creen que son esas cosas que aún les faltan? Eh, Cosas que ustedes ya hayan propuesto, por ejemplo, a la universidad desde el programa y que la universidad no haya atendido esas solicitudes o que esté muy demorado. Y también me llama la atención que Wendy hace un ratico hablaba de que también, digamos, ustedes eran víctimas, si se quiere, de algunos episodios, no sé, en los que las rechazan, en los que los hacen a un lado todavía. Entonces, pues quisiera saber un poco de eso, como cuáles son esos espacios en los que todavía se sienten un poco ese rechazo y qué le falta a la universidad en cuanto a las propuestas que ustedes han hecho por realizar. Entonces, pues no sé si quieres, Aura empieza y luego Wendy. Gracias, Iván, pues por su pregunta. Como lo decíamos, pues hay muchas cosas todavía que se deben hacer en la universidad, pero el más importante es lo que hemos visto y es cómo se va a hacer como ese recibimiento por parte de la comunidad rosarista, ¿no? Porque muchas cosas están dadas como los cupos y todo esto, pero por ejemplo el tema de la discriminación, la verdad no ha sido ajeno. En algunos compañeros ha sido un poquito más dura la experiencia que en otros. Y creo que aquí el llamado no es como solo a la mera institución como tal, sino creo que a toda la comunidad, porque todos somos rosaristas, por decirlo así, y de alguna manera con nuestras acciones estamos pues mostrando al final de lo que somos, ¿sí? En bien y en mal se puede decir. Entonces, eso sí se está, por ejemplo, trabajando porque pues, a un protocolo se puede decir cómo sobrellevar este tema de la discriminación, por ejemplo, y cómo los estudiantes no indígenas, en este caso,
pueden contribuir para que ello no pueda volver a suceder. Entonces, uno de esos es precisamente los espacios a través de los semilleros, a través de las clases, porque más allá de un tema en especial, es como el respeto a esa misma diversidad, ¿no? Del conocernos los unos a los otros. Y eso yo creo que la universidad lo irá construyendo a bien, pero a medida que pues también vaya haciendo o recorriendo el tiempo, ¿sí? Porque no puede decir a partir de hoy cero discriminación. Ya vemos en Colombia muchos casos, tantas leyes por ejemplo, a favor de la mujer, a favor de los niños, pero los casos se siguen presentando. Entonces, eso es algo que no quisiéramos que vaya a suceder, pero más sin embargo, pues todos creo que somos responsables de que eso no pueda suceder, no suceda. Entonces, esos son los retos, pues también hay otros, como lo decíamos, por ejemplo, para que los estudiantes indígenas no deserten, también ese acompañamiento por parte del programa Hora Intercultural y que pues lo que se quiere es que los estudiantes, pues claro, culminen sus estudios. Gracias. Muchísimas gracias. Y Wendy, no sé si quisieras complementar algo al respecto. Bueno, Iván, con respecto a lo que usted me comentaba de lo de los retos dentro de la universidad como programa, yo siento que, como lo dije antes, es un proceso que aún está encaminando y pues de hecho de parte de nosotros como estudiantes, como programa, hemos realizado varias muestras de visibilización de nuestros conocimientos y de nuestra presencia en la universidad, como fue el ciclo de sanación, que no se pudo hacer con respecto al, que no se pudo seguir realizando por el COVID, pero el primero fue en marzo, y son, digamos, que la universidad aún está en el proceso de, de apertura y reconocimiento de que se está creando un nuevo programa, de que eh, detrás de todo ello hay más estudiantes. Yo creo que uno de los retos más adelante puede ser que cuando sean más de 500 estudiantes indígenas, si el programa tenga que crecer un poco en cuanto al apoyo de personas, de profesores y demás, para que haya, digamos, un acompañamiento y que el programa esté muy bien consolidado. Pues como lo dije antes, apenas se está formando y pues la idea es siempre pensar en el futuro, en los futuros estudiantes que llegan a la universidad para que estos se encuentren en acompañamiento de un programa con sólido y con digamos, todas las medidas que necesita un estudiante que viene de territorio. Yo creo que ese sería un reto para la universidad con respecto a que cuando se reciban más de 500 estudiantes, el programa debe estar un poco más apoyado. Ahora, con respecto a lo que usted nos preguntaba del tema de la discriminación, pues es un hecho que pues no se puede ocultar. De hecho, pues inclusive en la calle misma se puede evidenciar eh, digamos, las dificultades que se dan con respecto a la mal llamada raza, la mal llamada etnia y demás. También ahí yo creo que es como generar esa empatía hacia los compañeros, hacia la sociedad, el valor que tienen los pueblos indígenas. Creo que es un proceso porque también, como lo decía Neila, aún se está construyendo el protocolo antidiscriminación, del cual también como programa hicimos parte para dar nuestro granito de arena para que este se realice de manera eh, en donde todas las posturas y posiciones se den. Y pues es un proceso, Iván, que aún se está dando. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, abramos los micrófonos, por favor.
Cualquier persona que, pues, del público que desee hacerle una pregunta a nuestros panelistas o hacer algún comentario, cualquier comentario, bienvenido sea. ¿Te parece, Dani, si mientras tanto mostramos las redes de UR Intercultural, por favor? Bueno, este es el Facebook de UR Intercultural. Para quienes nos vean y estén interesados, por favor vayan y visítenlo. Lo encuentran como UR Intercultural o @interculturalidad UR. También tienen su Twitter, igual, @UR Intercultural. Y su Instagram, igual, para que por favor vayan, los sigan, los apoyen. Eh, en Instagram los encuentran como UR Intercultural también. Este tema es muy, muy importante, es relevante para nosotros y pues debería serlo para todos. De hecho, bueno, este jueves vamos a seguir hablando sobre este tema y vamos a tener la presencia del profesor Bastian Bosa, que pues ya nuestras panelistas lo nombraron varias veces, hace parte de todo este proyecto tan importante, entonces pues para que por favor también nos acompañen el jueves. Bueno, no sé si alguien tenga algo que decir antes de cerrar con nuestras redes sociales. ¿Nadie? Listo. Bueno, nada, antes de ir con nuestras redes sociales, muchísimas gracias, Aura, muchísimas gracias, Wendy, por su tiempo, Gracias. por haber estado acá, por haber compartido un poco su sabiduría con nosotros. Gracias a Nicolás también por haberse puesto la 10. Y nada, vamos entonces con las redes sociales del museo para terminar. Bueno, aquí tenemos nuestro Facebook, nos encuentran como @museo.ur. Nuestro Twitter nos encuentran como @museo_ur. En nuestro Instagram nos encuentran igual, museo_ur. Aquí estamos publicando cada uno de los eventos que estamos haciendo, cada uno de nuestros conversatorios, anunciándolos y publicando los links, por ejemplo, para que estén pendientes. Nuestro canal de YouTube nos encuentran como Museo de la Universidad del Rosario. Aquí vamos a encontrar todos los conversatorios que hemos hecho hasta el momento, cada uno de los videos. Por favor, suscríbanse y le dan a la campanita para que cada que subamos uno de nuestros conversatorios, pues les llegue la alerta y puedan vernos. Bueno, y finalmente tenemos la plataforma de Google Arts and Culture. Acá nos encuentran como Museo de la Universidad del Rosario. Van a encontrar unas exposiciones que solo las tenemos aquí. Y también pueden visualizar toda la colección de obras. Asimismo, nos encuentran en nuestra página oficial como urrosario.edu.co/museo. Acá encuentran distintas secciones, van a encontrar colecciones, exposiciones pasadas, y en esta sección de visita van a encontrar el correo, nuestro correo visitasguiadas@urrosario.edu.co, por si se quieren inscribir a un recorrido virtual programado. Bueno, listo. Entonces los esperamos y las esperamos este jueves para seguir con este tema, para seguir con la discusión, por si de pronto quedaron cosas en el aire. Entonces, pues bienvenidos y bienvenidas este jueves a las 5 de la tarde. Aura, ¿quieres decir algo? Sí, Dale, dale. qué pena. No, Gracias. tranquila, dale. No, pues por comentarles y aprovechando que ustedes están haciendo propaganda para las redes sociales, pues también comentarles que, bueno, aparte del programa institucional como tal, que es UR Intercultural, a la que pertenecemos pues ya todos los becarios, como iniciativa propia de los estudiantes, también tenemos un colectivo que también está en formación. Entonces queríamos invitarlos si se pueden unir y seguirnos desde este colectivo. No sé si algunos alcanzaron a conocerlo. Sacamos una iniciativa que es de un vaqui, pues por las dificultades que se han dado alrededor del COVID. Estamos pidiendo como una donación precisamente pues para colaborar, no se puede decir, entre los estudiantes que de alguna manera no pudimos viajar a territorio y que pues nos toca enfrentar estas situaciones desde acá de la capital, pedirles que se unan a esta campaña.
Estamos en Facebook, si alguno no lo puedo mostrar, pero estamos como Pues, Estudiantes Indígenas UR. Bueno, Dani, si quieres, búscalo. estudiants, estudiants porque no alcanzó ya los, las palabras por lo del Facebook, pero estamos como Ujú. Estudiantes Indígenas UR, que nos pudieran seguir porque en esta semana a más tardar queremos lanzar como unos videos de algunos compañeros mostrando un poquito de lo que es nuestros territorios y también conozcan un poquito de música, de danza, y nos sigan y pues también si nos pudieran, exacto, ay, muchas gracias, es ese, estamos apenas como construyéndolo, pero la idea es que se unan, nos acompañen, si pudieran compartir en sus redes, lo queremos hacer a través de algunos videos, pues como forma de invitación y si alguno nos pueden acompañar a esta campaña del Baque, pues muchas gracias por, por toda la colaboración, bienvenida en lo que deseen. Y pues bueno, entonces seguiremos en contacto. Muchas gracias también por la invitación a este espacio. La verdad, pues creo que no hemos tenido el gusto de conocerlos de forma presencial, se puede decir, pero pues esperamos que ojalá ya estas circunstancias del COVID pues también vayan pasando pronto, que ojalá no afecte mucho a nuestras familias y que posteriormente pues nos podamos encontrar o seguir conversando en la universidad y también pues porque no fue. Entonces, muy amable. Eh, y pues muchas gracias. Aquí estamos y que en medio de esa universidad pues fortalezcamos también una unidad. Muy amable. Claro que sí, no, gracias, gracias a ti, gracias a Wendy, gracias a ustedes por su tiempo y por favor, entonces a quienes nos ven y a quienes van a ver el video también, síganlos en Facebook y nada, vamos todos a apoyar un poco esta situación. Wendy, ¿quisieras decir algo? Un poco también para recordarles que Dale. vamos a realizar un Facebook Live en el cual va a ser como el lanzamiento de los próximos videos para el Baki. Desde ustedes también nos pueden colaborar con la publicidad aquí y demás, ya que como le decía Neila, varios compañeros que se encuentran en Bogotá y varios compañeros nuevos que han ingresado a la universidad también presentan dificultades como el acceso a internet y demás, y la idea de esto es como apoyar esas iniciativas de los jóvenes. Entonces están invitados a nuestro próximo lanzamiento, va a ser por nuestro perfil en Facebook y estaremos en vivo. Listo, claro que sí, ahí estaremos apoyándoles con muchísimo gusto y pues nos vemos este jueves. Por favor, también igual nos acompañan para seguir hablando de este tema y bueno, ya saben, todo el mundo a seguir este Facebook y estar pendientes de toda la información que nos manden nuestros compañeros también. Muchísimas gracias a todos y a todas por su tiempo y nos vemos este jueves.